Según el Banco de Desarrollo del Ecuador, los municipios recaudaron más de 600 millones de dólares en tributos municipales en el año 2023, pero la mayoría de los ciudadanos no tiene claro cómo es que se calculan ni en qué se usan estos recursos. En el Ecuador existen más de 40 tipos de tasas y contribuciones especiales de mejoras. Algunos ciudadanos pagan por limpieza, alcantarillado, mantenimiento vial, pero realmente sabemos qué estamos pagando y si es que obviamente es proporcional a lo que recibimos. Bienvenidos a BD Verídico, soy Darío Velázquez Enríquez, experto en materia tributaria, y hoy vamos a hablar de un tema que toca directamente el bolsillo de todos y cada uno de los ecuatorianos, los impuestos municipales y su verdadero impacto en la vida cotidiana. Hoy nos acompaña, y tenemos el lujo de tenerlo aquí en el estudio, al doctor Cristian Coronel, quien es un doctor en jurisprudencia, pero sobre todo es un experto en materia de legislación municipal para la creación de tributos. Él nos va a comentar un poco de su trayectoria y de su experiencia, así como también el hecho de cómo es que funciona el aparataje legislativo para poder establecer la pertinencia de crear o no crear tributos. Doctor Coronel, bienvenido a BD Verídico. Es un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar contigo, doctor Darío Veláztegui, pues un honor venir a conversar contigo en este podcast y compartir algunas de las experiencias que he venido teniendo tanto en mi trayectoria personal, profesional y en el ejercicio del cargo que vengo desempeñando como concejal del Cantón Rumiñahui. ¿Qué tal la experiencia, mi querido Cristian, ahora haciendo un sistema de legislación y creando también tributos, ¿no? Porque de eso se trata justamente una de tus funciones, no solamente el servicio propio a la colectividad, como siempre te ha caracterizado la forma de ser y tu apoyo también a la ciudadanía y a cada una de las personas que necesitan de ti. Ahora, ¿qué tal estar del lado de la creación de tributos, que también no resulta muy cómodo, pero es una de tus funciones? Mira, es una responsabilidad que uno va asumiendo en función del cargo que viene ostentando. Tengo la gracia de estar en mi segundo periodo en la concejalía, y para que la gente conozca, las atribuciones de un concejal básicamente son aquellas que están en el artículo 58 del COTADI, que son 4 atribuciones, pero se van a resumir en 2. La primera, que es fiscalizar las acciones del Ejecutivo en nuestra calidad de legisladores, y la segunda es legislar, es decir, presentar proyectos de ordenanza y aprobar las ordenanzas que sean ventiladas en el seno del Consejo Municipal. Hay ordenanzas de todo tipo, pero hoy nos vamos a centrar, entiendo, a las ordenanzas de carácter tributario, que desde el punto de vista de un político son las más complejas de tomar decisiones. A nadie le va a gustar que le pongan la mano en el bolsillo para que le digan: mira, te notifico con el siguiente tributo que va a ser 1 centavo más allá de lo que pagabas antes. Eso genera incomodidad, genera malestar, pero es parte del trabajo que nos corresponde hacer a nosotros, en el caso de los legisladores municipales, el presentar o aprobar este tipo de proyectos. Pero más que todo como un tema de una concepción básica de materia tributaria. El impuesto, la tasa y la contribución especial de mejoras, que tienen una naturaleza totalmente distinta. El impuesto, que es un tributo que se genera sin advertir contraprestación de servicios, ni tampoco generación de obra pública. Más bien esta viene a soportar un poco el gasto corriente. En tanto que la tasa siempre tiene que advertir la contraprestación de un servicio. Debería. Existen también discusiones respecto de esto que hacen alusión a que puede ser real o potencial. Y eso obviamente ya lo vamos a conversar contigo. Y la contribución especial de mejoras, que se trata de un tributo que se recauda por la generación de obra pública como para poder reinvertir en más obra pública. Pero ¿cómo se le hace conocer esto a la colectividad? ¿Cómo los vecinos o cómo los ciudadanos pueden llegar a concebir el hecho de que tienen que contribuir para poder tener un buen servicio o una mejora? Mira, parte de varios factores, pero yo considero que el factor cultural tributario es el principal, y te voy a hablar del caso del Cantón Rumiñahui, en donde debo destacar que hay una alta cultura tributaria. Creo yo que la mayor parte de recursos con los que se solventa el municipio del Cantón Rumiñahui es gracias a la buena cultura tributaria, y esto te das cuenta muy fácil en enero de cada año,
donde la gente madruga, el primer día del año, madruga y hace filas de 3, 4, 5 cuadras por ir a pagar los tributos cumplidamente, principalmente el del impuesto predial, que es el que culturalmente la gente tiene en la cabeza, ¿no? Dice, voy a pagar el impuesto. Pero resulta que, claro, en la cartilla le salen tasas, le salen contribuciones, pero la gente tiene esta cultura, este hábito, es parte de la tradición rumiñahuense, que los primeros días del año vayan a pagar. Mucha gente me ha dicho que es con el dinero del 13º sueldo, por ejemplo, que cogen y ya separan, ¿no? Esto es para los impuestos. Mira que el municipio tiene ya desarrollados sistemas de cobro modernos, ¿no? O sea, desde el débito, el pago en el banco, el pago en línea. Puedes irte a cualquier banco o cualquier cooperativa y pagar los impuestos del Cantón Rumiñahui, pero la gente culturalmente tiene esa tradición de ir físicamente, sacar el dinero, contar en ventanilla y decir, tome, aquí está, estoy cumpliendo con el Cantón Rumiñahui, aparte que se benefician de los descuentos que se hacen por ley. Entonces hay esta buena cultura. Pero ¿qué pasa en la contraprestación? Sobre todo en el tema de las tasas que tú dices, cuando la gente dice, bueno, yo cumplo con mis tributos, ¿y dónde está la obra? ¿Y dónde están los servicios que estoy esperando recibir? Y eso sí es importante que poco a poco vayamos desarrollándolo. Otro de los elementos que se debe tomar en consideración es que justo con lo que tú dices, en alguna oportunidad que yo tuve una oportunidad valiosa, valga la redundancia, de ser jefe de rentas del municipio de Quito. En el año 2005 yo recuerdo cómo es que se implementaban ventanillas desde las 2 de la mañana del 1 de enero, en este caso el primer día hábil de cada año, para poder recaudar, en este caso, los impuestos, que vienen justamente en el título: impuesto, tasa y contribución especial de mejoras. Pero es evidente y es obvio que uno paga y contribuye para el bienestar de algo, no solamente con un sistema impositivo que me obligan al pago porque tengo que pagarlo y porque tengo que ayudar simplemente al erario público o porque tengo que establecer un ingreso para que puedan gastar o malgastar las autoridades políticas. No se trata de eso. Se trata justamente de que cada tributo tiene una naturaleza, como ya lo habíamos conversado. Pero más bien, en tu experiencia, dentro de la creación de tasas y contribuciones especiales de mejoras, si bien ya dijiste que es un tema bastante complejo de tomar decisiones, pero también sería bueno que nos indiques cómo funciona el tema. Me imagino que primero debe haber un tema de una comisión que analiza previamente la pertinencia, como para que después pueda venir a conocimiento de ustedes. Y en base inclusive de lo que funciona con la creación de impuestos, al ser el presidente el que toma la iniciativa para la creación de tributos, también deberíamos tomar en consideración que el alcalde es el que toma la iniciativa y ustedes determinarán la conveniencia para poder establecer la aprobación de tasas y contribuciones especiales de mejoras. A ver, sí, primero entonces indicar esto, ¿no? Conforme el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la facultad privativa para presentar iniciativas de ordenanza en materia tributaria es exclusiva del Ejecutivo, es decir, del alcalde. Un concejal, por más buena voluntad que tenga, no puede presentar iniciativas de carácter tributario. Ha habido ocasiones en las cuales hemos presentado ordenanzas en este sentido, siempre y cuando el alcalde ha convalidado esa iniciativa y la ha hecho suya. Esa es la única posibilidad que tengas para que un concejal presente una iniciativa en este sentido. Ahora, con este antecedente nosotros en la práctica pues esperamos que se nos asignen los trámites. Hay comisiones legislativas permanentes en el Consejo Municipal. Yo presido la Comisión de Legislación, que es a una de las comisiones donde recurrentemente llegan los proyectos de ordenanzas tributarias, o si no, a la Comisión de Planificación y Presupuesto, que es a la otra comisión que se les va a asignar, ¿no? Se les asignan comisiones por temas, ¿no? Si es una ordenanza ambiental, a la Comisión Ambiental, de Género, etcétera, ¿no? Pero a Comisión de Legislación y Planificación y Presupuestos llegan las ordenanzas de carácter tributario, y ahí es cuando nos ponemos a pensar dos veces, ¿no? ¿Y qué hacemos con este tributo? Si estamos o no en capacidad de grabarle un nuevo tributo al ciudadano. Y lo que nos ponemos primero es a analizar casa adentro qué es lo que está pasando. Los impuestos son un gravamen que se le está poniendo al ciudadano, y el ciudadano al final no sabe qué pasa con la plata de ese impuesto. Pero por lo general sí engrosa el gasto corriente y sirve para la operatividad de la municipalidad.
Pero ¿y qué tal si es que no está siendo bien utilizado ese recurso en el gasto corriente y hay exceso de personal, hay mal gasto de recursos, no se están administrando bien los activos fijos? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Y nosotros decimos, bueno, ¿y quieren más impuestos cuando lo que tienen no están utilizando bien? ¿O qué pasa con el tema de las tasas cuando esas sí tienen que retribuirse realmente en obras y el dinero recaudado de tasas tiene que irse al grupo de gasto 71 o al gasto de inversión para que esa inversión sea utilizado? En teoría. En la práctica, este gasto de inversión no se ocupa. Yo he visto, por ejemplo, la tasa por el servicio de agua potable, que el 100% de ese valor recaudado debería revertirse en ese concepto de agua potable. Pero vemos que en la práctica no se ocupa de todo en agua potable, con eso se hace infraestructura, o incluso se hacen proyectos y se contrata gente con cargo al proyecto. Entonces, nosotros, frente a esos escenarios que estamos observando, es muy difícil que demos paso a un pedido de gravar un tributo ciudadano. Y es por eso que nosotros recurrimos a lo que nos plantea la ley, mecanismos establecidos en el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, que establece el Código Orgánico de Planificación de Participación, a través de asambleas barriales, a través de la socialización de los proyectos de ordenanza, para recabar el sentir ciudadano respecto de esta necesidad. Te digo que en el tiempo que soy concejal, yo voy concejal desde el año 2019, me reelegí para el 2023, han sido muy pocas las veces en las que hemos aprobado ordenanzas en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa con la contribución especial de mejoras? Hay mucha generación de obra pública por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Las canchitas, el adoquinado, alcantarillado y otras obras, ¿no? Alumbrado público, pero que muchos de los municipios, no creo que sea este el caso del municipio donde tú ejerces la legislatura, pero hay que tomar en consideración que muchos de los municipios no se atreven a cobrar contribución especial de mejoras. ¿Por qué? Porque creen que alcalde que cobra es alcalde votado. Siempre en este caso se le atribuirá al administrativo, que en este caso es el alcalde. Y también he tenido la oportunidad de ver que en muchos municipios no se cobran contribución especial de mejoras. Y cuando viene una observación de la Contraloría, la autoridad de turno le tocó cobrar contribuciones y tendrá que cobrar por muchas obras. Entonces lo adecuado es que en medida de lo que voy generando vaya recaudando. Pero hay que ver hasta dónde soporta el bolsillo del contribuyente, del ciudadano. Porque aparte de eso, el mismo contribuyente que paga contribución especial de mejoras es el mismo contribuyente que paga impuesto predial urbano. Porque es justamente la base imponible para que tenga un hecho generador de la contribución. Y ustedes aprueban una a una contribuciones, ¿no? Mira, te voy a contar lo que pasa en la práctica. A ver, primero en el municipio de Rumiñahui al menos no existe este caso de que por la ejecución de una obra no se cobra la contribución especial de mejoras. Sí se cobra. Pero ocurre que uno va al barrio, viene un dirigente y le visita y le dice: sí necesitamos la obra, pero no me hagan la obra, porque luego me salen unos cuentones del año siguiente y todo el barrio se molesta. Entonces nos pusimos a averiguar qué es lo que estaba pasando, porque el valor establecido para la contribución de mejoras quizás no representaba la obra que se hacía en el barrio. El adoquinado de 200 metros, la canchita, la colocación de juegos infantiles, etc. Obras focalizadas. Pero la obra quizás sí necesitaba el barrio, pero cuando veían ya la carta que ellos llaman del impuesto predial, que básicamente es la planilla de los tributos, veían que por contribución de mejoras se salían unas deudas a 10 años, quizás a 15 años. Así es. Y la gente decía: vea, ¿sabe qué? Con estas contribuciones mejor ya no me cobre. ¿Qué es lo que hicimos en el municipio del Cantón Rumiñahui? Revisamos la forma en la que se estaban grabando las contribuciones especiales de mejoras y resultaba que, según la ordenanza que se encontraba vigente en ese entonces, si por ejemplo la obra era un adoquinado de 300 metros, se le estaba grabando únicamente la contribución a los frentistas. Pero resulta que por esa calle no solamente circulan los frentistas, pues circulará como mínimo el barrio, si no circula toda la ciudad. Entonces se había reformulado la manera de calcular o establecer esto, y esa sí era potestad nuestra legislativa de establecer los mecanismos para distribuir el tributo. El tributo, para que esto se le vaya grabando a la comunidad.
Y algunas obras, por ejemplo las de alcantarizado, la contribución de mejora la estamos haciendo 60-40, 60 la municipalidad, 40 la comunidad, y con eso, a partir de que aprobamos esta ordenanza, me parece que fue en el año 2023, a fines de 2023, ya ha mermado esta inquietud, este malestar ciudadano que decían, ya no me están saliendo estos cuentones. Es decir, hay formas de poder hacerlo, lo que no hay como es no dejar de cobrar, porque ahí uno asumiría la responsabilidad del perjuicio económico y la Contraloría General del Estado establecería responsabilidades de orden administrativo y civil. Claro, yo creo que antes que de responder por la responsabilidad sería responder por la irresponsabilidad de no generar el tributo a tiempo. Porque aparte de eso, el hecho de no cobrar no quiere decir que no le van a cobrar nunca, sino que tiene que cobrarse en algún tiempo, pero hay algunas autoridades políticas que no lo quieren hacer oportunamente y eso tienen que hacerlo. Ahora, dentro de tu experiencia y no necesariamente abocado al municipio de Rumiñahui, ¿tú crees que la mayoría de municipios y de consejos municipales respetan la reserva de ley? ¿Crees que tienen un contexto claro de cómo se tiene que crear una tasa, una contribución especial de mejoras? ¿Cómo se tiene que modificar? ¿De qué manera se generan exoneraciones o deducciones? Mira, este es un tema eminentemente técnico que surge en problema cuando se le mezcla el tema político partidista. La reserva de ley, el establecimiento de los tributos y los procedimientos está en norma. Y en el sector público únicamente podemos hacer lo que está en norma. Si es que a eso le haces una interpretación de carácter político, clientelar, estás incurriendo, aparte de la ilegalidad, quizás en un acto irresponsable, porque tarde o temprano eso habrá que hacerlo. Entonces yo creo que ahí mensaje es que los GAS tienen que blindarse técnicamente. Es decir, quienes hacen el rol de asesores, del alcalde, del ejecutivo, quien toma este tipo de decisiones, tienen que ser personas técnicas y no políticas, porque si miran clientelarmente, dicen no, mejor no le agravemos, saltémonos de este paso y no respetan el procedimiento, ahí va a haber consecuencias. Claro, porque en tu caso particular, tú gozas de una gran fortuna, que tú eres un abogado brillante, eres una persona experta en este tipo de legislación y aparte de eso tienes ya una experiencia y un bagaje bastante amplio. Pero ¿qué pasa con las personas que llegan a través de redes sociales, ganan un voto y ganan una elección popular y llegan a estos estratos para poder tener la posibilidad de crear un tributo, siendo tan delicado y siendo tan complicado de hacerlo, porque hay que entenderlo? Y obviamente tienen que abocarse a simples decisiones políticas. Simplemente dejo de cobrar porque eso me merma votos. Cuando en realidad lo responsable es hacer una medida justa para que no se afecte ni más ni menos de lo que tienen que pagar los contribuyentes. Pero eso también obviamente no puede ir en desmedro de las competencias propias que tienen ustedes. Sí, insisto, acá la clave del asunto es actuar de carácter técnico, ¿no? Por más alcalde popular que sea y todo, es el rol de un gobernante el saber tomar decisiones, por más duras que sean, y cuando corresponda habrá que hacerlo. En el tema de los impuestos creo que tú puedes un poco controlar, pero las contribuciones no hay mayor margen a donde jugárselas, a menos que, como me decían los vecinos, no me hagan la obra para que no me graben el tributo. Pero la gente necesita la ejecución de obras. Entonces, mecanismos como los que te acabo de referir, que se pueden modificar las fórmulas para grabar el tributo y beneficiar a la comunidad, sí pueden ser. Mira, había solamente en el tema de contribución de mejora, recuerdo, en un barrio del cantón Rumiñahui había una calle de 500 metros que se usa un lindo alcantarillado, un lindo adoquinado, pero esa calle no era en un barrio central, sino un poco alejado, y había 5 predios en toda la calle. Esa obra costó como $200,000 y eso se les grabó el equivalente a 5 personas porque eran los frentistas. Esa gente está endeudada a 15 años por lo menos porque vino a hacer convenios de pago y cosas así. Entonces eso no es lo justo y ahí no se están cumpliendo los principios. Es desproporcionado. Así es. Córtele en eso. Es eminentemente fuera de lugar y evidentemente también rompe con la estructura de lo que dispone el artículo 301 y 300 de la Constitución de la República sobre los principios rectores en materia tributaria. Pero hay que tomar en cuenta también otra cosa,
que a veces con ofrecimientos políticos, yo conozco de algunos casos, de algunos municipios de aquí del país, no voy a decir si es de la Sierra de la Costa o del Oriente, pero sin embargo, en donde inclusive han tenido la posibilidad de subirse a una tarima y pedirle al pueblo y consultar al pueblo, ¿qué quieren? ¿Alcantarillado o adoquinado? Y el pueblo dice adoquinado y el alcalde les cumple, cuando en realidad lo básico es el alcantarillado, pues, o sea, no se puede actuar con esa irresponsabilidad política simplemente con ofrecimientos que no llevan a una asertividad para poder tener el éxito de una administración que vea por el bienestar de los vecinos. Ese es un manejo clientelar político que realmente al final del día termina haciéndole daño a la misma comunidad. Mira, yo he visto obras, no voy a decir que es en Rumiñahui, en otro cantón, pero que se hacían antes, en las cuales eran adoquinados y cuando ya había la necesidad, mismo, después de la foto del adoquinado tenían que levantar el adoquinado para ahí poner el alcantarizado. Y hay politiqueros, hay que decirlo así, que no les gusta hacer alcantarizado porque es una obra que no se ve. No, pero es una obra necesaria, tenemos que hacer. Y las obras tienen que ser de carácter integral, ¿no? A veces venían los barrios, escuchaba que le decían a la autoridad ejecutiva, necesito el adoquinado, pero decía, pero si aquí no hay alcantarizado, primero lo uno para luego lo otro. Entonces las obras tienen que ser de carácter integral con diseños eminentemente técnicos. Puede ser político, lo que quiera el alcalde, pero su equipo tiene que ser técnico y es el que tiene que irle asesorando. ¿Tú conoces cuál es el tributo que más recauda en el cantón Rumiñahui? El impuesto predial, el impuesto predial es el que da sostén a la municipalidad, permite el gasto corriente y que las contribuciones que nosotros recaudamos han permitido que se puedan ejecutar las obras. Ahora mira, hay otro problema ahí. ¿Qué ocurre cuando es buena la recaudación? Hay un buen presupuesto para el ejercicio fiscal, producto de estas culturas tributarias de la ciudadanía, independientemente de la asignación que el gobierno central da a los municipios. Yo creo que al menos en nuestro municipio ocurre eso. Tenemos recursos gracias a la buena cultura ciudadana y resulta que el ejercicio del presupuesto no se cumple conforme a lo planificado. Se incumplen las etapas del ciclo presupuestario y en la etapa de seguimiento y evaluación no se hace un buen seguimiento, no se hace una buena evaluación y al final del año tenemos subejecución presupuestaria. Lo que pasó en el cantón Rumiñahui, que llegamos a tener apenas el 52% del presupuesto corriente más inversión. ¿Cómo vas a pedirle tú a un ciudadano siga cumpliendo los tributos porque vamos a hacer a las obras cuando la gente dice, pero si con lo que tienen no hacen? Entonces, ahí es importante también el tener un buen administrador que sepa cumplir el ciclo del ejercicio fiscal presupuestario, ¿no es cierto? Desde la planificación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, para que técnicamente se vayan generando las alertas. Por ejemplo, un alcalde le asigna a un director una cantidad de dinero y tenía que haberse gastado proporcionalmente en el trimestre y no se ha gastado. El alcalde tiene que decirle al director, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no te gastaste el presupuesto? Y si no, le retira y ese presupuesto le asigna a otro por último, ¿no es cierto? Pero no pasa eso muchas veces y al final del año tenemos subejecución, es decir, había plata y no la gastaron. Y no la ejecutaba. Esa es una problemática muy recurrente en el tema seccional, ¿no? Claro, y en este caso también hay que tomar en cuenta cómo opera o de qué manera se articula el tema del reavalúo bianual, sabiendo que el avalúo se puede practicar o el reavalúo se puede practicar cuando lo necesite la municipalidad. Finalmente se constituye en una herramienta de sinceramiento para que se establezcan las bases, dimensiones y costos y valores de los bienes inmuebles que van a ser después la base imponible para el impuesto predial. Si bien es cierto, el impuesto predial es uno de los impuestos más importantes a nivel seccional, también debemos tomar en consideración que el impuesto de patente municipal en los municipios grandes, en cambio, a veces rebasa inclusive la recaudación por concepto de impuesto predial, ¿no? Hablemos del municipio de Quito.